Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Si hace 2 semanas os decía que me hacía mucha ilusión retomar el formato charla para hablar con Adolfo Rodríguez, por cierto, gracias por la acogida que tuvo el podcast. Esta semana no podía ser menos, pues es una charla que siempre he tenido en mente, diría que casi antes de que existiera el concepto del podcast de Cruce de Caminos. Estaba recordando cuando tuvimos contacto por primera vez y he calculado que serían unos 8 o 9 años, luego se lo pregunto. Recuerdo que por aquella época yo aún tenía mi blog de Cruce de Caminos donde publicaba reseñas y se puso en contacto conmigo para ofrecerme una colaboración en mi blog con reseñas, pues él había decidido cerrar su blog y tenía ganas de seguir escribiendo. Le dije que sí, que por supuesto, y cuando me envió su primera reseña ya pude ver la fuerza narrativa que tenía, pero sobre todo la sinceridad en sus palabras, cosa que en aquella época diría yo que incluso a día de hoy es bastante tabú. Después de eso, publicó por primera vez en una antología de relatos negrocriminales que publicó bajo el paraguas de Cruce de Caminos y que llevaba por título Impasse, y muchas más cosas que hemos compartido y seguro que alguna de ellas las comentaremos durante la charla. Hoy tengo el placer de poder charlar con un amigo y mejor escritor. Bienvenido a Cruce de Caminos, Enrique de la Cruz. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar aquí contigo, ya lo sabes. Pues ha costado unos cuantos años, que nos podamos reunir para charlar en un podcast, y eso que decía yo que lo teníamos en mente desde mucho. Ha costado, sí, un poquito. Oye, digo 8 o 9 años, ¿no? He estado intentando buscar el primer post, pero no lo he encontrado, porque por problemas con la web, ya sabes cómo son estas webs, no lo encontraba, pero yo creo que sí, más o menos 8 o 9 años, ¿no? Yo creo que sí, más 8 que 9, me da la sensación. Por pero lo que pasa es que ya llega una edad que la que tengo yo que me bailan las fechas. Vale. Oye, antes de dejarnos ir con la charla, un momento protocolario y es el de presentarse. Y aquí la costumbre es que el invitado se presente a sí mismo, que nos cuente todo lo que quiera sobre su persona para que lo podamos conocer un poquito mejor. Y la pregunta es esa, ¿quién es Enrique de la Cruz? Bueno, pues soy novelista a tiempo parcial, diría yo. Sobre todo de género negro y criminal, como ya sabes. Y bueno, un poco, a veces he tocado otros palos, como el relato corto, más narrativa, pero el que de verdad me gusta es el género negro. He publicado varias novelas, algunas con editorial, otras bajo autopublicación, pero bueno, ahí estamos. Y ese es más o menos un poco lo que soy como escritor. Oye, todo escritor tiene un momento en el que surge la necesidad de escribir primero para uno mismo, creo, y luego para ser leído. ¿Cuándo crees que te sucedió esas dos cosas o una de las dos cosas? ¿Cuándo crees que te sucedió? Bueno, escribir como nos pasa yo creo que a la mayoría, desde siempre me ha gustado escribir, siempre lo he tenido desde pequeño. Me gustaban las redacciones del cole, que parece que no le gustan a nadie, pero a mí sí me gustaba y yo creo que, o creía que se me daba bien. Y luego, y a partir de ahí siempre he tenido la idea de escribir. Lo que pasa es que antes era mucho más complicado, claro. Y cuando empezó todo esto, el boom de la autopublicación, ya fue cuando arranqué y entendí que, bueno, que era más sencillo, que sí podía llegar a más gente y que la gente me leyese, que al final es lo que a uno la vanidad un poco le tira, ¿no? Que lo demás, lo que ha escrito y saber si le gustan o no. Oye, ya sabes que anuncié esta charla en Instagram y le pedí a mis seguidores que me mandaran preguntas para ti. La verdad es que el algoritmo de Instagram últimamente está fatal, horroroso, porque me he entrado a ver cuánta gente había visto el post y recuerdo que hace unos años a lo mejor ponía una foto y yo qué sé, 100, 150 personas lo veían. Y la que he puesto esta mañana
no llegan 50 personas. Es decir, que eso sería otro tema, ¿eh? Que el algoritmo de Instagram también nos está impidiendo un poquito, ¿no? Al final ese mostrarnos, ¿no? Al público, ¿no? Porque tú también supongo que lo utilizas, ¿no? El Sí, Instagram para darte a conocer. sí, yo lo he notado bastante y yo creo que el embudo que llevan al final es a que se pague publicidad, ¿no? A que vaya todo hacia a pagar publicidad, que tú tengas que promocionarte de esa manera, pagando, ¿no? No como antes, que era una forma gratuita y donde tú llegases con tu imaginación y que a la gente le gustase o le interesase, era una cuestión de un poco de creatividad y de imaginación, ¿no? Que se ha visto mucho en Instagram, luego en TikTok también, ¿no? Que yo no he usado TikTok, pero como usuario sí lo he visto. Y mucha imaginación, y ahora ya no, ahora aparte de la imaginación tienes que, creo yo, que a lo que nos llevan es a eso, a pagar la publicidad. Por eso el algoritmo a los que pagamos menos o a los que no promocionamos nos trata un poquito peor. Leí o vi el otro día un vídeo que decía que de todos tus seguidores, Instagram solo al 20% de tus seguidores le muestra tu contenido y el 80% se lo muestra a gente de fuera. Es decir, que eso es una burrada, ¿no? Porque estoy pensando en la gente que te sigue y que solo el 20% tenga la posibilidad de verte. Es decir, o es alguien, pues no sé, como me pasa a mí, que bueno, cada cosa que publicas sí que me sale al principio de todo, porque ya sabes que Instagram también es así, ¿no? Que es Sí, una sí, persona, más sí, veces te la muestra, ¿no? todos los que usamos lo vemos, que siempre te salen las historias de la misma gente, ¿no? Tienes que andar mucho para encontrar a la gente que no sueles ver, o claro, al final si siempre te va colocando los mismos, siempre es un bucle, es una cosa que al final terminas viendo siempre lo mismo, ¿no? Y yo eso de que solo se lo mostraba al 20% no lo sabía, la verdad. Me parece absurdo porque al fin y al cabo si tú sigues a la gente es para Claro, conocer su contenido, para verlo, ¿no? claro. No le sigues por... Pero bueno. Ellos sabrán. Pues nada, que me han llegado un par de preguntas y vamos, y yo creo que es un momento adecuado ahora Miedo. en este Miedo me da. iniciático. No, Cuando he visto la no. historia que has puesto, digo, ¿cómo se le ocurre a este hombre? Sí, hombre, sí, que es lo divertido, es lo Ya, divertido. para ti. Venga, va, la primera, disparo con la primera. Dice, ¿tienes o recuerdas alguna novela que te marcara para siempre como escritor? Esta yo creo que son de las que te gustan, ¿eh? Me parece a mí que sí. Sí. Bueno, yo tengo dos novelas de Humberto Eco que a mí me han marcado. El nombre de la rosa, que yo entiendo que es muy común, que es una novela, a mí me encanta, la he leído muchas veces, muchos pasajes me los he releído un montón de veces y es una novela que me encanta. Y realmente yo creo que esa es la gran novela que yo tengo en mente siempre. Y luego ay, la otra no me acuerdo ahora cómo se llama. No es sí, El péndulo de Foucault, Sí. que también me encantó, me reí muchísimo. Y esas dos novelas de Humberto Eco son las que más me han marcado, sobre todo El nombre de la rosa. Bueno, dos buenas novelas, ¿eh? Y además dos buenas historias también. Oye, la segunda pregunta viene un poco relacionada a lo que decías antes, ¿no? Que cuando estabas en el cole, te gustaban las redacciones y todo el rollo. ¿Alguna vez soñaste en ese momento con ser escritor? No, realmente vamos, creo, no, porque si era una cosa como muy inalcanzable. Antiguamente, no somos tan antiguos, pero en aquella época sí es verdad que todo estaba muy relacionado con las editoriales. Obviamente era la única vía de llegar a publicar. Entonces, por aquel tiempo no era una cosa muy lejana. Yo no estaba pensando en eso, desde luego. Oye, yo creo que hay muchas maneras de enfocar la charla, ¿vale? Pero yo he pensado que una de ellas es que tú eres un escritor que ha pasado por todos los estadios a la hora de publicar. Y lo podemos aprovechar. A mí me interesa más tus experiencias en esos estadios, pero aparte de eso, pues hacemos un repaso, ¿no? También a tus obras, aunque no nos vamos a parar un poquito más en la última, que para eso hemos venido a hablar de ella. Pero vaya, ¿qué es lo que decía? Que has estado en todos. Por ejemplo, vamos por partes. Quizás a algunos oyentes les interese, pues eso, saber su experiencia. A principios de 2019
como apuntaba en la entrada, publicaste un relato en una de las antologías que coordiné en esos años, y en este caso se llamaba Impasse, y ahí estaba tu nombre. ¿Cómo te sentó el ver tu nombre por primera vez en un libro? Hombre, de maravilla, como puedes entender. A ver, es lo que uno quiere, ¿no? Y yo me veía en ese momento también más cerca del relato corto, porque cuando tienes poca experiencia, parece más sencillo, crees que es más fácil, pero realmente luego te das cuenta de que dominarlo, si es que se llega algún día a dominarlo, no es tan sencillo. Pero a la pregunta tuya, para mí fue muy importante ver que realmente podía llegar a la gente y que lo que yo escribía podía gustarle a alguien, ¿no? Y por eso las antologías que se han publicado bajo Cruce de Camino, bajo tu paraguas, como dices tú, Sí. son muy importantes, y para mí fueron muy importantes. De hecho, para mí, no quiero hacerte mucho la pelota, pero fue muy importante conocerte y darme cuenta de que podía escribir y lo que escribía podía gustarle a la gente. Aún recuerdo aquel relato, que era un relato bastante crudo, en aquel garaje que había. Estuvimos durante tiempo charlando sobre ese relato, sobre el final, ¿te acuerdas? Que lo estuvimos un poco debatiendo porque hacía como un poco de editor. Y yo creo que luego tu escritura se suavizó hasta un poco, a lo mejor ahora con Oasiánica, que ahí también ha habido un puntito, sobre todo al principio de la novela, donde recuerda ese momento crudo de ese relato, ¿no? Sí, en el relato del que hablas, Una plaza de aparcamiento, el final, que finalmente, valga la expresión, se publicó, no era el que estaba pensado. ¿Vale? Es verdad que era un final más fuerte, ¿no? Porque la idea básicamente era que fuese un relato de venganza, ¿no? De venganza de un tipo normal, un tipo tranquilo, que no le gustan los problemas, que se ve abocado a solucionar un problema de una manera que ni él mismo se pensaba, ¿no? Y sí es verdad que he terminado de una manera muy violenta, pero ahí me echaron para atrás, me dijeron, aquí te has pasado, porque la gente que me conoce sabe que no soy una persona violenta, la gente en el día a día sabe que no lo soy. Entonces ver eso les dejó un poco como, a ver, se te ha ido la mano. Digo, bueno, pues vamos a cambiar la mano un poquito. Y hay venganza, pero no de una manera tan violenta. Sí es verdad que luego me he suavizado, pero porque realmente yo no soy así. Yo no soy una persona muy violenta, y a la hora de consumir películas o libros, tampoco me gusta el exceso de violencia. Entiendo que tiene que ser algo que realmente le vaya a la historia. Si hay un personaje que es violento, pues obviamente se tiene que desarrollar así, tiene que actuar así. Pero la violencia gratuita no es algo que vaya conmigo. Por eso puede parecer que se ha suavizado. Pues supongo que sí, que se ha suavizado, no lo sé. Oye, por cierto, recuerdo que tenéis los enlaces de las novelas que vamos hablando, por si os apetece chafardearlas en las notas del episodio. Seguimos, pocos meses después de ese 2019, publicaste en formato de crowdfunding una moto negra con libros.com. ¿Qué supuso y cómo fue esa experiencia de publicar con una editorial, aunque fuera bajo el paraguas también de un crowdfunding? Que también eso yo creo que le da un puntito, ¿no? Que haya mucha gente que confíe en ti, que compre la novela a ciegas para que pueda salir a la venta. Sí, el formato del crowdfunding es un formato complicado, porque tienes que pedir, pues lo que dices tú, la aprobación de los demás por adelantado, ¿no? Sin conocer tu obra, la pides un poco por tu persona. Entonces, al final, pues sí, la gente cercana, que sobre todo al ser la primera novela que yo escribía, pues sí se volcó y ayudó mucho, ¿no? Pero es una forma más de que confíen en ti como escritor, en tu persona, gente que ya te conoce, ¿no? Es muy difícil en ese sentido durante la campaña de crowdfunding, que duró un mes y que fue agotadora, sinceramente. Es complicado salir de ese primer círculo de gente conocida. Sí es cierto que, ya te digo, con la gente conocida
lo primero, muchos de ellos se sorprendieron de que yo escribiese y que tuviese un proyecto de novela, pero sí, y apoyaron muy bien. Y a la hora de conocer el mundillo editorial me vino muy bien, porque yo no sabía absolutamente nada, ni la labor editorial, ni la labor de corrección, ni cómo trabajaban los correctores, y para eso me vino muy bien. Yo estoy muy contento y a libros.com siempre le he estado agradecido, porque además la gente con la que se trabajaba era gente muy simpática, muy amable en todo momento, y sabían lo que hacían. Gente joven, con muchas ganas, y a mí siempre me trataron de maravilla. Y encima te organizaron una presentación y todo del libro, ¿no? Es decir, que también tuviste ese, no sé, pequeño sueño de escritor, ¿no? De ir a alguna presentación de un libro. Sí, fue muy bonita, ya te digo, porque bonita dentro de lo que cabe, porque fue principios de 2020. Yo creo que fue la última presentación que se hizo en ese año, porque llegó la odiada pandemia y ahí se paró todo. Fue muy bonito. Yo, pues eso, estaba alucinando, y de ver a la gente que te ha apoyado, verla allí en la sala, escuchar cómo hablaba uno de su novelita, de su obra, pues fue muy bonito. Se me escapó, lo cuento muchas veces, ya soy pesado. Vino Pablo Poveda a la presentación, me acuerdo perfectamente, además porque era de las pocas personas, ya te digo, del círculo de gente que me conocía, de familiares y amigos, y se me escapó sin hacerme una foto con él. Y eso lo voy a tener toda la vida, me voy a acordar de la presentación, entre otras cosas, por eso. Bueno, habrá que solucionarlo de una manera u otra. Por cierto, ¿tú crees que el crowdfunding ahora está un poco más de bajada con todo esto de la autopublicación? Es decir, que cuando se inició el crowdfunding quizás la autopublicación no estaba tan en boga o no se hablaba tanto, y yo ahora veo muchísimas menos publicaciones que pidan el crowdfunding. ¿Tú qué crees? Sí, el boom que tuvo Berkami, ¿no?, como plataforma, Sí. Fue muy importante, tenía mucho tirón y había muchos proyectos, y es verdad que las redes estaban llenas de proyectos, y proyectos que salían adelante, ¿eh? Y pidiendo dinero, mucho dinero, ¿eh? Porque yo veía unos presupuestos en Berkami, sobre todo, ¿no? Porque ya una vez que la hice, que yo tenía que hacer el proyecto, pues te empapas un poco de lo que hay alrededor, ¿no? De lo que está haciendo la gente y de todo de cómo van los crowdfunding de otra gente, cómo lo está trabajando. Y sí es verdad que se pedía mucho dinero, y había mucho cómic también, y se trabajaba más. Ahora es verdad que se ve menos. Yo veo menos proyectos y menos gente que tira por ese camino. La verdad es que es algo que yo creo que solo puedes agotar una vez, porque tú a la hora de presentar tu proyecto puedes hacerlo una vez, no puedes en todos tus libros pedirle a la gente un crowdfunding, ¿no? Creo yo. Creo que es una vía que se agota en una vez. Seguimos. En 2020 vuelves Perdona, dime. No, sí, que digo que quizás por eso ahora hay menos. No sé, también esto como va mucho por modas, hay veces que todo parece crowdfunding o todo parece una vía, y luego esa vía se pierde y no sabes por qué se deja de usar. En 2020 vuelves a repetir en una de mis antologías, que ahora estoy pensando yo qué valientes fuimos, ¿no? Porque salimos de la pandemia, nos metemos en septiembre en 2020 a montar los relatos, a pedir relatos. La gente, hombre, era ya la tercera antología que publicaba Negro Criminal, y yo creo que al final la gente, bueno, confiaba mucho y se movió muy rápido. Pues, y publicamos Vindicta, pero también publicas una de tus historias que yo creo más a flor de piel, que es La Espera. Son solo 32 páginas, pero creo que es un punto de inflexión en tu carrera de escritor. No sé si lo ves así tú. Sí, es una novela, vamos, o una novela corta, según se vea, más personal y más distinta. No es género negro, ni mucho menos, pero sí es una historia, yo creo que profunda, y no sé, a mí, yo le tengo mucho cariño. Es una historia que me gusta mucho,
Y la gente que la ha leído, ha estado en algún club de lectura y le ha gustado mucho. Y es verdad que es un relato que es más profundo, no sé, yo le tengo mucho cariño. Salió un poco, pues como salen estas cosas, sin pensarlo mucho, empecé a escribir, empiezas y te sale una historia. Yo le tengo mucho cariño a esa obra. Ahora has dicho sin pensar mucho, te pones a escribir y yo creo que, hablando en confianza, ahora que nadie nos oye, que eso lo deberías hacer un poquito más, Enrique. Que muchas veces hablamos de que, bueno, lo que le das demasiadas vueltas a pum, te dejas ir y ahí te sale una novela pequeña, novela grande, novela como tú quieras. Os recomiendo que os leáis La Espera porque es un pedazo de historia también y lo que digo, a flor de piel. Sí, a veces es mejor soltarte y dejar que fluya todo. Lo que pasa es que no siempre fluye por donde tú quieres y no siempre sale bien. Con el tiempo, mi forma de trabajar en este sentido está más estructurada. Sobre todo, yo necesito, porque si no divago mucho, se me van muchas historias, tengo muchas historias en la cabeza y como no tenga estructurada en la que estoy y algo que me falla mucho, que es no terminarlas, empiezo a abrir proyectos y se me va. Entonces tengo que estructurarme un poco y no dejar fluir tanto. Tengo que ceñirme un poco a un guión y terminar. Sobre todo terminar historias que tengo que sé que... Pero muchas veces, como ya sabes cómo van a terminar, parece que ya las has escrito, pero no. Hay que sentarse, hay que ponerse delante del teclado y darle. Oye, pues si ya sabes cómo van a terminar, dale un giro, date un giro a ti mismo, sorpréndete a ti mismo. Sí, eso también puedo hacerlo, dar un poquito de un pelín de creatividad, un poquito de algún giro, como dices tú, sin aburrir, como tu amiga McFadden, o sin marear. Hombre. Pero sí, algún giro hay que darle, hay que dejar fluir a veces. También dentro del guión que tengas, hay que soltar un poco la mano y dejar que fluya. Oye, me aprovecho para intercalar preguntas porque aprovecho lo que has contado antes del club de lectura. Yo mi experiencia como participante en un club de lectura no fue muy positiva y por eso dejé de ir. La verdad es que tengo otra vez el mono de poder participar en algún club de lectura que me atraiga y que me llene. Pero ¿cómo lo has vivido desde el punto de vista de autor? ¿Cómo fue el club de lectura? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tal te fue? Pues mira, fue el colegio Carlos Sainz de los Terreros, de aquí de Vallecas, de Madrid, y me contactaron precisamente por La Espera. Pues la leyeron, vieron un post de Instagram que puse, porque a mí la inspiración de esta novela me vino por una serie de dibujos de Alex Russell Flynn, y uno de ellos, pues aparece una niña con un rifle en la ventana y bueno, pues de ahí me vino un poco la inspiración y de ahí arranqué. Entonces ellos vieron ese post que yo puse en Instagram y a partir de ahí arrancaron, me contactaron conmigo y yo, vamos, encantado. A mí me dijeron vente y de cabeza. Y muy bien, porque es un club que es esto dentro de lo que cabe, porque hay autores que han ido muy, muy importantes. Y ha estado Carlos Bardem, ha estado, bueno, no te puedo decir los que van a ir el año que viene porque tengo contacto directo con la organización y va a ir gente muy importante. Pero a partir de ahí, pues eso es un club chiquitito y yo estuve muy a gusto. Igual tuvimos que posponerlo porque fue en la época de la pandemia, pero yo cuando estuve muy contento. A mí es una cosa que me gustó mucho, es una experiencia que es muy enriquecedora, estar cerca de la gente que te ha leído, que te cuenten y que te expliquen lo que les ha gustado, que al final es lo que uno quiere. Seguimos, nos vamos a 2021 cuando autopublicas de nuevo Los Robles. Yo creo que una de las mejores historias que tienes junto a La Espera, a mi modo de ver. Y aquí te voy a dar una pequeña sorpresa, pues Vicente González, que lo conoces y sabes que lleva un blog buenísimo de novela negra que se llama Inmisericordes, pues se va a pasar por aquí para hacerte una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta de Vicente. Hola Enrique,
Aprovecho la oportunidad que me brinda David para darte la enhorabuena por esta nueva novela, Oceánica, otro caso para Eusebio Minaya, y también felicitarte por la carrera literaria que te estás forjando, Picando Piedra, novela. Y ahora, la pregunta, no esperada, hay que dejar de formularla. ¿Para cuándo la segunda parte de Los Robles? Un abrazo y suerte. Pues dar las gracias a Vicente por participar en el podcast y además de contestar a Vicente, para los que te estén conociendo, cuéntanos un poco más la esencia de Los Robles, Enrique. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque el blog de Vicente es realmente una referencia en el mundillo de la novela negra. Estamos todos deseando ver lo que escribe y lo que él reseña, porque es uno de esos prescriptores que uno tiene que sabes que no fallan, ¿sabes? Cuando alguien te dice, tú tienes a esa gente que conoces y que te conocen y que te dicen, léete esto y no fallan. Pues el blog de Vicente es uno de esos blogs para mí y para mucha gente. Bueno, pues la segunda parte de Los Robles está a medio escribir, pero es lo que te decía antes, que no lo he cerrado, no está cerrada. La tengo en la cabeza, la portada la tengo hecha, está todo muy avanzado, pero no termino de cerrar la historia. Se me cruzó por delante Nacional 332, la cerré, la terminé, se me cruzó por delante también sin querer esta Oceánica y yo creo que la siguiente sí será la segunda parte, que ya tiene título, tiene historia, le falta un poquito del final, pero está por rematar, le falta un poquito. ¿Y la esencia de Los Robles, te decía? Cuéntales un poquito, porque espera, que estoy sintiendo los aplausos de la gente al saber que la siguiente es la segunda parte. Un poco la esencia, cuenta, porque a mí lo que más me gusta de Los Robles, y acuérdate que no sé, fue la Ana Vallabriga que me invitó a su canal de YouTube para que yo dijera cuál era para mí la mejor novela que había leído en ese año y dije Los Robles. Es decir, que imagínate. Pues, a ver, nace bastante de Sed de Mal, de la película, y bueno, un poco ambientada en esa ciudad fronteriza que es Los Robles, pues de ahí nace un poco, ¿no? Y nace de ir al género negro, a lo más esencial, al corazón. Y bueno, pues de ahí está ese buscavidas en un principio, que es Jim Dyson, y cómo se tiene que pelear, cómo pelea con todo el mundo para poder salir adelante, y cómo conoce a su socia y todo eso. Pero más que nada es pues un viaje al género negro, a esos años 40, 50, al más puro estilo, ¿no? El estilo género negro al corazón de todo eso. Totalmente. Tiene guiños, tiene muchos guiños. De hecho, bueno, Los Robles salen Sed de Mal y bueno, tiene guiños a personajes del género negro, o ya sean personajes de novelas o escritores. De hecho, en la segunda parte sale un escritor muy conocido que se va a reconocer, desde luego. Los amantes del género le van a reconocer. Pues eso, yo creo, os recomiendo que la leáis porque merece mucho la pena. Después de Oceánica, que para eso estamos aquí también. Ya vamos llegando. Saltamos a 2022 cuando te conviertes en autor bajo el sello de Editorial. Al final publicas Y una última apuesta con Cosecha Negra. ¿Cómo de diferente fue esa experiencia con todas las de crowdfunding, autopublicarte y ahora ya eres un híbrido, vaya, multiplicado por 3? Total, ya. Sí, a ver, la experiencia muy bien. Sí, es verdad que la editorial Cosecha Negra estaba arrancando. Pedro le pone muchas ganas, mucho cariño a los proyectos. Yo estuve muy a gusto trabajando con él, codo a codo, igual en todo el tema de la portada, las correcciones. Es muy bonito, ¿no? Trabajar con alguien que le pone tanto empeño, que sabe lo que hace y con tantas ganas. A partir de ahí, bueno, pues sí es cierto que podía haber salido un poquito mejor la cosa a nivel de ventas, sobre todo,
pero ya te digo que el trabajo estaba ahí, el cariño estaba ahí y yo creo que se hicieron las cosas muy bien y es una pena que no terminase de cuajar. Pero bueno, estas cosas a veces pasan, pero de verdad es una editorial que tiene le pone mucho cariño y tiene grandes títulos. Oye, yo creo que al final conseguiste un par o tres de cosas que no habías conseguido antes. Por ejemplo, no sé si lo recuerdo mal, que te hicieron una reseña en el Rincón Criminal, en el podcast de Rincón Criminal, que eso ya es la leche y además convenciéndolo, que eso ya es, porque Sí. si Vicente González es un gurú, que también te hizo reseña en Inmisericordes, imagínate ya en el Rincón Criminal. Sí, la verdad es que, bueno, pues otro de esos prescriptores que tiene uno, José Antonio Algarra, Juchu, que sabes que dan en el clavo y que es todo lo que recomiendan es bueno. Entonces, claro, cuando oírle hablar así de mi obra fue muy bonito. Para mí fue muy especial. Yo lo tengo en mi página web, lo tengo en un sitio destacado porque me hizo mucha ilusión. Además es un tío que sabe mucho del género, que ha leído un montón, bueno, lee un montón y sabe mucho. Entonces, que hable así de tu novela es muy bonito. Y una de las cosas buenas que tienen estas redes sociales, ¿no? Ahora que todo parece que son cosas malas, pero te acerca a mucha gente, ¿no? Tienes la posibilidad de contactar con gente y sobre todo también de agradecerle, ¿no? En este caso a él, de esa reseña y que leyese mi obra, desde luego. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y nos vamos acercando al presente. 2023 publicas Nacional 332, bueno, N 332, la primera entrega del inspector Eusebio Minaya, y ahora, hace justo nada, un par de días, salió a la venta Oasiánica, la segunda entrega del inspector. Si quieres, llega el momento de que nos cuentes, porque para eso hemos venido, qué se van a encontrar en la lectura de este libro. Bueno, pues es una novela un poquito, N332 era más una novela más movida, había más persecución, había bastante más acción. En esta hay un policial y sí es verdad que en esa investigación se van encontrando asuntos un poquito más turbios, un poquito más complicados. En cuanto a ritmo, puede parecer más pausada, pero sí es verdad que el tema que toca es un poquito más turbio, creo yo. Y bueno, un poco continuar con la vida de este Eusebio Minaya, que está cómo va evolucionando parte de su vida personal y cómo los casos terminan influyendo en su carácter y en su forma de ser. Yo he tenido el placer de haberla leído ya y creo que es una lectura entretenida para los amantes de lo negro criminal. Y como te dije cuando la terminé, me parece que el primer capítulo y el segundo son un gancho perfecto para seguir leyendo la novela. La verdad es que me quedé, cruzado ahí. Supongo que eso es lo que buscabas, ¿no? Esos dos primeros capítulos gancho que te atraparan y que te dejaran ya ahí enganchado para siempre. Sí, la fórmula era esa, ¿no? Buscar un poco un gancho, coger al lector y llevarle al camino de este oasis, desde aquí partir y ver cómo se desarrolla una travesía por el desierto, ¿no? Llevarle un poco, cogerle y que se espabile desde el principio, que no pierda comba y que quiera seguir leyendo, que al final es lo que queremos, ¿no? Que empiecen la novela y que la terminen. Eso. Deja que te haga una broma y luego ya reconduzco la pregunta. Es que no, es decir, desde que te dije que íbamos a charlar, la broma la he tenido en la cabeza y no me puedo estar de hacértela. La pregunta broma es la siguiente. ¿Qué fue antes? ¿Oasiánica o la gallina? Y ahora te reconduzco. ¿Tenías el nombre del libro antes de la historia o al revés? Y puestos a preguntar, ¿eres de los que hasta que no tiene no se pone con la historia? A ver, según me viene, normalmente tengo el título antes de nada. Es raro que según la estás pensando, según piensas antes de ponerte a escribir, yo ya suelo tener el título. Puedo dudar a lo mejor entre dos o algún matiz dentro del título, pero suelo tenerlo ya. Oasiánica es
bueno, es una palabra que ya sale en N332, no con el sentido que tiene aquí, pero es una palabra que yo ya tenía en la cabeza, es una palabra que ya me rondaba con el sentido que tiene en la novela, ¿no? El sentido de esa historia que se desarrolla o que tiene como epicentro un oasis, ¿no? En este caso, pues, esa gasolinera donde todo explota en el principio, en esos primeros capítulos que tuviste. En este caso, el título ya estaba pensado así y no podía cambiarlo, por mucho que buenos amigos me lo recomendasen. Ya te dije que al final el título acompaña a la novela cuando la lees y luego la portada. Yo creo que al final la portada ha sido decisivo, ¿no? Para creerte, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, me gusta más. No sé, tengo ese problema algunas veces con el título. Oye, me interesa que me aclares o me expliques un concepto que es el subtítulo de la novela. Dices que es un thriller en medio de la nada y a mí me parece una etiqueta novedosa y diría que casi atractiva, ¿no? Atrayente. Un thriller en medio de la nada. Sí, juego un poco con la idea de estar precisamente de esas zonas que parece que están en medio de la nada, ¿no? Entre, por ejemplo, un camino que se suele hacer mucho, que hacemos mucho los madrileños, el de ir a la playa de Madrid y Valencia y la costa levantina. Y bueno, precisamente se desarrolla en esa zona intermedia, que a medio camino entre Valencia, entre la costa y Madrid. De hecho, esa es la idea, que uno de los policías, Ela Rivas, viene de Madrid y Eusebio Minaya viene de Levante, que es donde él normalmente desarrolla su trabajo y se encuentra en ese punto en medio de la nada, ¿no? Incluso la gasolinera también geográficamente está entre dos pueblos, está, pues eso, es un oasis, ¿no? Dentro de la península. Y de ahí viene un poco el título, ¿no? Por eso es un thriller en medio de la nada, ¿no? Que no hay, pues eso, no solo grandes centros, no es Madrid, no es Barcelona, no es Bilbao, que ahora también está de moda en la novela negra, Valladolid, que también está de moda, es un sitio un poco más chiquitito y más perdido. Supongo que relacionado con la pregunta anterior, recuerdo que en alguna reseña que te he hecho te ponía que hacer literatura de polígono, literatura en sitios un tanto separados. ¿Qué te atrae de esos sitios que utilizas con recurrencia en tus historias? Bueno, un poco es los polígonos o los sitios son zonas que tienen mucha actividad por el día y por la noche son un poco más da la sensación de que algo puede pasar. Son sitios donde está muy todo te dirige hacia el crimen, te da la sensación de que algo va a pasar, sobre todo por la noche, ¿no? Y bueno, es un poco pues salir de las ciudades, salir de estar en sitios un poco más oscuros, menos vinculados a lo que suele ser, pues eso, las grandes ciudades. A mí me atraen, unas zonas que me parecen muy atractivas y me gustan. Y ahora también creo que es el momento de darte la segunda pequeña sorpresa, y es que Sonia Flores me pasó también una pregunta para hacerte. Y la pregunta es, ¿en qué te inspiras para crear tus personajes y tus historias? Y yo diría más, en el caso de Oasiánica, porque los personajes hay alguno que tiene calado, ¿eh? Sí, bueno, ahí hay mucha imaginación, porque sí es verdad que hay que darle un poquito a la cabeza y son personajes complicados, ¿no? Son personajes que no están en las esquinas. Es verdad que no son. Puede ser, por ejemplo, y una moto negra sí los personajes eran más cercanos, ¿no? Era gente normal, por decirlo de alguna manera, a la que le pasan cosas extraordinarias, ¿no? Aquí son personajes más distintos, más raros, sí son más tendentes al crimen y son un poquito enrevesados, sí. Ahí sí te dejas fluir un poco y le das rienda suelta a la cabeza y te sueltas un poquito.
Y yo diría que alguno incluso peligroso, porque cuando se encuentren ahí a la parejita, cuidado con ellas, ¿eh? Porque son Sí, como dos sí, serpientes. sí, sí. Se tiene, además, bueno, ya lo leerán, se tienen, uno de ellos le tiene cierta admiración, ¿no? Porque no entiende que haya otra persona como él, en el sentido en el que, bueno, pues sus escrúpulos son los que son. Entonces le Ujú, sorprende que haya otra persona igual que él, ¿no? ujú. ¿La tuviste en preventa? No sé, un mes o una cosa así, la novela. ¿Has ido notando? No estoy hablándote de simplemente de la primera vez que la pusiste en preventa, la segunda. ¿Estás notando que se va aglutinando más gente alrededor tuyo, que despiertas más interés, que el algoritmo de Amazon te ayuda a enviar esos correos que envían para que reserven las novelas? ¿Lo estás notando? Sí, yo la verdad es que sí, estoy notando que la gente tiene ganas de leerla y está ha aprovechado la preventa. Y lo he ido viendo, bueno, luego también he estado mandando correos en mi lista de correos. Es verdad que la gente se ha ido sumando a la lista de correos. Bueno, vamos siendo cada vez un grupito más grande y la verdad es que sí, ha tenido buena aceptación y yo estoy contento, desde luego, con la gente. Ahora, a ver si les gusta, si no les gusta, qué me cuentan. Ya sabes que esa es otra parte importante para que el algoritmo de Amazon te empuje un poquito para arriba, ¿no? Pero sí, de momento sí Eres de los que se estoy contento, estoy contento. Te iba a decir que eres de los que se preocupa mucho por las estrellitas o no lo ves, una vez las has publicado pasas o lo ves de aquí a un mes, de aquí 2 meses, porque sí que es cierto que, oye, según cómo vayan las estrellitas la cosa va mejor o peor, en cierta manera, ¿no? Aunque al final, seamos sinceros, aunque una novela sea un 10, siempre va a haber alguien que no vea un 10, que solo vea el cero, ¿no? En ese Sí, sentido. Y al final todo es respetable, ¿no? Pero ¿tú eres de los que te preocupas por eso? bueno, yo mirarlo lo miro, desde luego. Y cuando no son buenas, me toca, me toca, vamos a decir, ¿no? No es una cosa que me agrade. No te desespera al final porque obviamente no puedes vivir de eso, ¿no? Ni de las 5 estrellas, ni de la uno o cero la uno o dos que te pongan, ¿no? Pero sí me influye, no me gusta sobre todo en esto coincido con mucha gente que he escuchado tanto en tu podcast como en otros, que te da rabia cuando cuando no te las motivan, ¿no? Cuando Claro. te ponen una estrella y no te dicen por qué, ¿no? Oye, si está claro, vale igual que cualquier otra, pero si te lo motivan, pues puedes entenderlo, ¿no? Puedes entender lo que ha pasado, lo que no le ha gustado y te puede valer incluso para mejorar o pasar de lo que te haya dicho, ¿no? Decir, bueno, pero cuando es una estrella sin motivar, esa sí me tocan más las narices, no te voy a decir que no. Ujú. Yo siempre digo lo mismo, que a ver, el poder valorar desde el Kindle, desde el móvil, ¿no? Valorar la novela sin poner un comentario es muy sencillo y sí que es verdad que eso hace que haya muchas más valoraciones. Pero a mí, no sé, tendría que haber alguna regla que dijera a lo mejor que para una valoración de 1 o 2 estrellas fuera obligada, ¿no? Como cuando hacen las auditorías, ¿no? Que te hacen la pregunta y Sí, te dicen, a ver, si pones 1 o 2 estrellas, explica por qué. ¿No te parecería sí. que estaría bien? Lo que pasa es que Amazon yo no creo que esté por la labor de esas cosas. No, yo creo que a Amazon un poco eso le da igual, ¿no? Entiendo Mm, que lo que quieren es que la gente lo valore y que la gente lo lea y primero lo lea, claro, y luego que lo valore, ¿no? Pero sí es verdad que no estaría nada mal, no es una mala opción, porque ya te digo que poner 1 o 2 estrellas, no sé, a mí personalmente, me gustaría que lo valorasen. Y yo cuando leo en el Kindle, que es mucho, tengo el Kindle Unlimited mm, y leo bastante, yo siempre que valoro pongo mi textito de lo que me ha gustado, de lo que no me ha gustado, no porque, pero normalmente son novelas que me han gustado y pongo lo que es, me gusta motivar lo que digo, ¿no? Mi valoración. mm.
Oye, creo que con el paso de los años, antes eras menos de planificar, más visceral. Yo creo que poco a poco has ido planificando un poco más. Y la pregunta casi la tengo contestada, pero vaya. Voy a desarrollarlo un poquito más porque te quería preguntar qué va a venir a continuación, si una tercera parte de Eusebio o una segunda parte de Los Robles. Ya has dicho que seguramente será una segunda parte de Los Robles, pero en el caso de, bueno, en caso de las dos, de tanto de Eusebio como Los Robles, ¿tienes ya una previsión? Es decir, por ejemplo, Los Robles 3 la tendrías pensada, Eusebio 4, es decir, o simplemente vas paso a paso, partido a partido, como dice Simeone. No. A ver, tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas. En el sentido de tener un calendario, sí es verdad que la segunda parte de Los Robles la tengo ahí. La tercera parte también tengo ya pensado dónde podría discurrir y cuál podría ser un poco la trama general. Y de la tercera parte de Eusebio Minaya también le tengo problemas en los que meterle. Y tengo una novela más americana, más que me gusta, que le tengo, no sé, le tengo cariño. Es una novela pero el calendario sería la segunda parte de Los Robles, luego esta novela que sería que es aparte de todas, es una historia totalmente distinta e incluso más americana, incluso se desarrolla en Estados Unidos, y ya luego sí la tercera parte de Eusebio, que ya le tengo problemas a la vista. Pobrecillo, se va a cansar de mí. Oye, no por meterte presión, porque estamos, bueno, en marzo, pero ¿tú crees que la vamos a poder ver este 2025, la segunda de Los Robles? Sí. Oh, Sí, porque, cuidado, ¿sabes? Sí, ¿sabes lo que me he notado? A ver, no sé si será una vacilada mía, no sé si puede parecerlo, pero he notado que me ha cambiado el chip un poco a la hora de terminar las cosas, ¿no? Y de llevar a cabo lo que uno tiene en la cabeza, poner un poquito más de determinación y terminar las cosas, ¿no? Pues el año pasado no saqué ninguna novela, en el 2024 no publiqué ninguna y muchas veces fue por no saber centrarme en ninguna historia y no ser capaz de terminar. Entonces me he puesto como objetivo terminar historias y ir haciendo las cosas un poco más, tomármelo más en serio en el sentido de rematar las historias, porque es verdad que si dejas mucho tiempo desde que la empiezas hasta que luego la retomas, pierde no el sentido, pero pierde la magia, no es el mismo toque cuando la empiezas que si la terminas luego un año después o si la dejas reposar demasiado la historia. Entonces me lo he propuesto y sí, yo creo que la segunda parte se puede dar por hecho y no me quiero arriesgar a más. Yo creo que 2 novelas en 2025 está bien. Sería una gran noticia, creo yo, ¿eh? Sería un gran avance, la verdad. Es decir, que estaría bien. Estamos casi llegando al final. Se me ha saltado una pregunta que mira que cuando iba repasando digo, ¿qué le puedo preguntar a Enrique? ¿No? La tendría que haber hecho al principio de todo, pero me dejo hacer como cierre, que también, más o menos como cierre, que también me gusta. Oye, tú eres un tío bastante activo en X, es decir, me cuesta decirle X, pero eres un tío bastante activo en X y sobre todo te gusta picar un poco, ¿no? Aquello de ser un poco picante a la hora de decir las cosillas, a ver qué reacciones tienes. Empezamos por ahí. ¿Cómo que te gusta ahí buscar un poquito la confrontación, un poco? A ver, es que a mí Twitter me gusta. Yo sí le sigo llamando Twitter, porque al final la esencia es Twitter y ya está. Pero yo hace un montón que arranqué en Twitter, hay veces que te sale el aniversario. 2015, en 2015 lo he mirado. Claro, te sale el aniversario y dices, pues llevo 10 años. Y es una red social que a mí me gusta al principio, cuando yo empecé, la veíamos como un sitio de discusión, pero muy sana y en el sentido de desarrollar las cosas, ¿no? Eran ideas cortas porque al final no dejaba de ser una red social de microblogging, pero
pero yo la veía muy sana y muy imaginativa, sobre todo muy creativa, ¿no? Y a partir de, a mí es la idea que tengo. Y lo de picar por los temas, pues sí, es que hay temas que a mí me tocan un poquito la fibra y me gusta picar, no picar, ¿no? Pero bueno, es Sí, opinar. poner tu granito, Sí, ahí tu granito. eso es. La puntillita, tocar las narices un poco, pero no por abrir debate, no es. Luego yo no discuto con la gente, pero me gusta decir las cosas. A todos nos gusta también que nos escuchen un poquito, ¿no? Entonces tiras un poquito y bueno, hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. Sí es verdad que igual es otra red social que ha perdido un poco, más que la esencia, no sé, ha perdido un poco la gracia, ¿no? Me gusta porque he conocido gente muy maja y he conocido y has confrontado ideas con gente que realmente te ha hecho pensar y tú crees que la has podido hacer pensar también a los demás, ¿no? Y por ahí sí me gustaba la red social y me gusta, vamos, de hecho ya lo has dicho tú y es verdad que soy muy activo y tengo 2 cuentas, una más personal y la otra más literaria, más de la literatura, que es donde cuento más los proyectos y todo esto. Sí que es verdad que ha cambiado. Yo que llevaba, no sé, es curioso, 2 o 3 años sin que subiera el número de seguidores, que tampoco lo busco, simplemente por curiosidad. Me había quedado clavado en el 1750. Yo no sé por qué, 1750, 1750. Y claro, desde que se puso Blue Sky, desde que entró Elon Musk pisando fuerte también y con unas cosillas que la verdad es que dejan un poco que desear, de repente el 1750 se ha convertido en un 1600 y pico y a ti no te ha entrado ganas como a tantísima gente de dejar X e irte a Blue Sky. No, me abrí cuenta en Blue Sky, pero sí apenas la uso. Uso más Threads, la de los hilos de Instagram, porque muchas veces Instagram mismo te lleva ahí y al final entras y bueno, ves que el rollo es muy parecido a Twitter y hay gente conocida, entonces bueno, es casi la que más uso. Blue Sky apenas la uso, porque a mí me sigue gustando Twitter. Yo mientras sigamos ahí muchos de los que estamos, voy a seguir. Yo tampoco, por un lado, no me gusta darle dinero a Elon Musk, no te voy a engañar. Dinero, yo no es que promocione, pero bueno, al final, cuanto más usuarios tenga, pues mejor le irá a él, ¿no? Pero bueno, de momento me voy a quedar porque me gusta la red social y ya te digo. Y en cuanto a los seguidores, lo que dices tú, yo hice un sorteo por los 2.700 cuando alcancé los 2.700, que fue hace ya a lo mejor un año o por ahí. Y lo que dices tú, llegó un momento en el que empezaron a bajar y digo, voy a tener que hacer otra vez un sorteo de 2.700 cuando llegue. Y ahora me quedan 2.700 y ahí estoy, 2.702, 2.700, ahí ando. Y que yo también decía lo que tú, llegó un momento que dije, joder, ¿qué pasa? ¿Que todos los que se han ido a Blue Sky eran seguidores míos? ¿Los he perdido yo todos? Sí, sí. Yo la verdad es que tampoco es que las use. A ver, la X sí que la utilizo más para mi cuenta de ciclismo, ¿vale? Pero la personal sí, la voy utilizando. Threads me parece más de lo mismo y eso que empezó todo como un boom, que esto va a ser diferente y al cabo de 2 días ya estaba todo marañado otra vez, es lo mismo. Sí. Y Blue Sky la tengo solo también para la cuenta de ciclismo. No sé qué haré, dejaré de hacer. La verdad es que nos está poniendo bastante apretado, porque llega un momento que al final tienes que tomar incluso decisiones, ¿no? Y si continúa yendo por donde va este hombre, a lo mejor tienes que decir, no me gusta darle dinero, pero tampoco quiero estar aquí metido, ¿no? Es decir que, no sé, es complicado, ¿eh? Es complicado porque al final se junta ahí la moral con la ética y con todo, ¿no? Sí, yo un poco lo que me pide el cuerpo, a mí ya te digo, es una red social que me gusta y mientras me siga gustando y me siga interesando la gente que hay dentro y explicar mis cosas, como digo yo, las cosas estas que tiene uno en la cabeza, yo la voy a seguir usando. Porque bueno, de momento me entretiene y me gusta. Y al final, usar otras o no usarlas, es que el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, yo ahora en Facebook estoy intentando entrar más, estoy intentando moverme más, pero me cuesta porque no me hago bien al formato y me cuesta un poco más. Estoy más acostumbrado a Twitter y
y ahí es donde me explayo. Muy bien, pues Enrique, estamos llegando al final, llegamos al final de la charla. Espero que hayas estado muy cómodo charlando y solo desearte, pues eso, mucha suerte con esta nueva novela oasiánica. Espero que le llegue a mucha gente, que esa gente que te llegue además quiera volver atrás, coger los robles, coger la espera, coger, como no, N332, porque es una novela de aquellas de acción, pum, 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 es decir, que no puedes parar de leer. Y nada, espero que tenga muy buena recepción y que no tardes mucho en hacernos disfrutar como nos has hecho. Nos has dicho que nos ibas a prometer una segunda novela. Por tanto, Enrique, muchas gracias por pasarte por Cruce de Caminos. Muchas gracias a ti por esta ventanita que me dejas para explicar mis proyectos y para hablar un poco de literatura que ya sabes que nos gusta tanto, de hablar de literatura de la de los demás y de la nuestra. Lo que falta es lo que también la gente querrá saber y nadie te lo pregunta a ti, es cuando habrá nueva novela tuya o si tienes algún proyecto. Vamos a cambiar un poco las tornas. Ah, vale, que esto es el final del programa cuando el invitado le pregunta al presentador, ¿no? Por ejemplo, sí, yo me hago cargo, me hago dueño del podcast por un poquito y te pongo en el aprieto. Está chunga la cosa, ya te lo digo, porque ahora mismo con el podcast de ciclismo encima lo hago yo ya solo, es decir, que por cuestiones varias éramos 3, ahora yo soy solo, y te puedo decir que el último guión, es decir, el guión del podcast que salió este lunes, pues rondaba las 36 páginas, es decir, que si eso no es escribir una novela cada semana, pues sí, que venga alguien y me lo diga, porque son 36 páginas y esas 36 páginas están enriquecidas durante toda la semana leyendo infinidad de artículos, infinidad de horas de ver carreras, es decir, que imagínate, estoy muy metido en ello, es decir que... Sí, vaya. Nos gustaría que tuvieses alguna cosa por ahí en la cabeza que tienes y que pudieses plasmarla en el papel. Ya sabes que nos gusta leerte también. Bueno, ya veremos, pero yo creo que la cosa está bastante negra. Bueno, pues nada, ya si acaso si la sacara, me entrevistas tú a mí, ¿vale? Hacemos un cruce de caminos y me haces tú la charla a mí. Nada más que por eso casi a lo mejor me empiezo a poner, ya verás. Sí que sí. Bueno, Enrique, lo dicho, seguimos en contacto y nada, que vaya muy bien la novela. Muchas gracias, David. Nada, y a todos vosotros, a todas vosotras, pues muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí. Acordaros de darle al like. Si habéis pasado todo entretenido, se agradece y además anima y mucho. Ya lo digo yo que anima y mucho. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao.